Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que nuestro interés es en conocer, difundir, clarificar conceptos. Y entonces toda vez que se da la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Entonces hoy tenemos el privilegio de tener a Javier Loaiza, que es colombiano, es consultor, investigador, analista político, conferencista internacional, tiene más de 25 años de experiencia en liderazgo político, ha sido asesor de presidentes, de gente de la política, es comunicador social, es periodista. ¿Qué más? Ha publicado libros, Partido de Ciudadanos, El tamaño del cambio, es director de la Escuela de Gobierno Tomás Moro, coordinador para América Latina y el Caribe del programa de posgrado en Ciencia Política a Distancia virtual de la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Además, y esto es interesante para ustedes, editor del portal de información y análisis político nuevapolítica.net, entre otras cosas. Pero independientemente de la lectura un poco del currículum, lo que importa es la conversación que podamos tener con él respecto de la política latinoamericana y de algunos aspectos en general de su visión particular de nuestro país. Así que en principio, Javier, muchas gracias por estar. Gracias, Luis, por invitarme. Para mí es un gusto. Un honor estar contigo. Pero por favor, Javier, primero me gustaría partir de una concepción tuya de Latinoamérica, es decir, un bosquejo general de lo que ocurre, como un anillo, ¿no? Es decir, estamos hablando de Ecuador, Venezuela, estamos hablando de Bolivia, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sobre todo Sudamérica. Sudamérica. Pues bueno, en América Latina desde hace unos 15 años, 14, 15 años, a partir básicamente del triunfo del señor Chávez en Venezuela, se estimuló un proceso de gobiernos que se han llamado de izquierda en algunos de los países de la región y que han generado unas dinámicas, digamos, interesantes porque digamos que rompieron como la monotonía de lo que estaba ocurriendo. Correcto. Después de la época de las dictaduras y que se instauraron las democracias, y esas democracias que no lograron satisfacer adecuadamente las demandas de inmensas cantidades de ciudadanos en un mundo que además se volvió mayoritariamente urbano. Las gentes en Latinoamérica se fueron a vivir a las ciudades, en la inmensa mayoría. Y esas democracias no lograron satisfacer las expectativas y las inquietudes ni abrir los canales y los espacios de participación política de la gente. Entonces, frente a esas frustraciones, surgieron unos personajes que se aparecen como los salvadores, incluso como los vengadores del pueblo contra unas oligarquías terribles que se han robado todo, que saquean, que solamente lo hacen en beneficio propio, y ya salen unos discursos bastante populistas. El populismo es tratar de que la gente, de que la masa, de que los ciudadanos admiren y adoren a ese líder, y que él es como una especie ahí de semidios, que es el que les da todo, pero que además los interpreta en todo. Ahora, una cosa que coincido contigo, pero son como los aprovechadores de espacios especiales, como ocurrió con Fujimori en su momento, pero que me da la impresión de que se caen por su propia incapacidad. Pues no se han caído. Algunos sí, otros no. No se han caído. El tema es que el gobierno sacan esas élites y llegan ellos con mucha popularidad, con muchas promesas, con muchos discursos, con un fuerte mensaje muy reiterado a los ciudadanos, con ofertas de cosas cotidianas, generan una forma de clientelismo, se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad de la gente y van construyendo como una nueva élite, muy corrupta, por cierto, muy corrupta, por cierto. Y entonces, pero además
Lo que sí es común es que son gente que llega nueva, que llega sin gran experiencia, sin una adecuada, llamémosla, experiencia en el oficio de gobernar, y empiezan a dar tumbos y a equivocarse. E incluso, pues, por ejemplo, con el caso de Evo Morales, a decir bobadas, pues unas cosas que nadie entiende. O en Venezuela, Maduro dice también cuánta barbaridad se le ocurre, confunden las cosas más elementales de una persona medianamente informada o ilustrada. Para ellos eso no existe, pero logran generar esa afección, ese interés y ese seguimiento incluso casi fanático de unos sectores importantes de la población, que entienden que ellos sí están haciendo, que estos personajes sí están haciendo algo por los pobres, que están, e incluso los intelectuales entran. Eso es como una trampa. Los intelectuales entran y terminan justificándolos, ¿no? Porque como están gobernando en beneficio de los pobres amigos de ellos que están robando la plata del Estado, de verdad es por ahí. Y hacen algunas cosas pues bastante populistas y las publicitan bastante, y entonces ahí mantienen a la gente. Pero al final de cuentas, yo creo que esta calentura termina siendo una calentura y va cayendo. Lo que pasa, sobre todo después de Chávez, los demás no tienen ese histrionismo, no tienen esa verborrea, no tienen esa fuerza. Y entonces pues la sociedad va reflexionando, y el propio Chávez se vuelve un muro de contención y una advertencia para cuáles son los excesos a los cuales, si estos los dejamos, podemos llegar allá. De todos modos, me da la impresión de que efectivamente, como tú has dicho, se aprovechan de lo que puede significar para la gente, para el común de la gente, para el mundo gentil, yo me llamo, lo que puede significar alcanzar el bienestar general. Entonces, alcanzar el bienestar, que es el bien al que aspira cualquier ser humano, deslumbra cuando alguien dice, no, yo te voy a dar lo que vos querés. Claro. Y en la práctica es, yo me voy a dar lo que yo quiero y a vos no te doy absolutamente nada. Y da cositas, da migajas, pero lo que la gente no entiende es que todo lo que a mí, lo que realmente le da posibilidades a la gente de ese bienestar es crear una institucional y una infraestructura que le permita a la gente desarrollar su propia capacidad, no es regalarle cosas. El asistencialismo crea dependencia, crea holgazanería, no produce nada. No produce nada porque el Estado, todo lo que gasta, el Estado no produce nada. El Estado gasta es dinero que no es suyo, dinero que le quita a los que producen. Lo que ocurre que es un poco la proyección del mediocre, ¿no? O sea, el mediocre piensa que tiene el poder, que no lo tiene en última instancia, se ve reflejado. Y cuando digo proyección, es la figura psicológica de que uno proyecta en el otro lo que uno quisiera hacer, ¿no es cierto? Entonces es como que se ve reflejado de que tiene el poder, en última instancia es aprovechado. Como decía alguna vez Heráclito de Éfeso, había una posibilidad que decía, solamente se dan cuenta de lo que ocurre realmente en la sociedad aquellos que están un poco instruidos, lo que han leído, los intelectuales en última instancia, y aquellos que no han tenido esa capacidad o que no han podido leer o que no se han podido cultivar, no conocen y por lo tanto no pueden opinar. Pareciera que la diferencia es aquellos que se aprovechan de eso en contraposición a los que efectivamente están un poco más elevados en su concepción de la sociedad, que son los que están en contra de este tipo de cosas. Esta es la disparidad que existe en las sociedades. Sí, lo que pasa es que también a veces se intelectualiza, digamos, todo la política y los conceptos de la democracia, y resulta que para el ciudadano que no está ilustrado, lo que le interesa es que tenga trabajo, que pueda caminar seguro, que los chicos puedan ir a la escuela tranquilos, sin riesgo, y que encima de eso aprendan, y que ojalá además no cueste nada, no le cueste nada. El que no le cueste nada, la gente asume que no le cuesta nada, es decir, que otro lo pague. ¿Sí? Porque nada en la vida es gratuito, todo tiene un costo al final, y alguien lo paga. Lo paga el Estado, pero el Estado, como decíamos ahora, el Estado es una entelequia, el Estado es un aparato que le quita dinero a otros, a los que producen, para
o que aprovecha y explota unos recursos naturales que son de la sociedad y entonces se lo gasta en darle a la gente. Pero eso, es decir, lo que es gratis no es gratis. Pero a la gente lo que le interesa es que su vida cotidiana esté lo más tranquila posible, que tenga eso, seguridad, que tenga unas posibilidades de movilidad, y la gente no está interesada realmente en entrar en elucubraciones sobre los arquetipos institucionales y si es más o menos democrático o es más. De hecho, Deng Xiaoping lo expresa en una fórmula que me parece muy interesante. Es que cuando hizo promovió el cambio en la economía de la China, pero que se mantuvo el régimen político comunista, le preguntan, bueno, ¿y esto cómo es? Y Deng Xiaoping lo sintetizó diciendo, no importa si el gato es blanco o es negro, con tal que case ratones. Y esa es, digamos, la manera de como los ciudadanos captan la política. No importa si es de izquierda, si es de derecha, si es de arriba, si es de abajo, si es blanquito, si es morenito, con tal que le brinde esas cosas. Y entonces, por supuesto, cuando la gente entiende eso, pues se aprovecha de esa circunstancia. Y le da algunas cosas a la gente y caza algunos ratones, y entonces la gente está feliz, porque dice, cazó ratones, ¿no? Yo digo, ¿y cuál es entonces la proyección hacia adelante de todo esto? Porque existen países donde esto que estamos hablando, de la democracia, donde existe el respeto por el ciudadano, donde existe el respeto por las instituciones, tienen un esquema de vida muy especial, muy particular. Pero también tienen proyecciones en aspectos fundamentales de la economía, es decir, se preocupa más por aquel que puede producir más, despreocupándose de aquellos que no le pueden dar nada. Digamos, el segmento de los marginados. Ocurrió en Estados Unidos con el asunto de la invasión, ¿te acordás? Con un segmento que no fue ayudado por el gobierno de los Estados Unidos, precisamente porque no producía nada para Estados Unidos. Entonces fueron dejados de lado, una gran población de negros. Entonces Harlem. Entonces lo que ocurre es, ¿el capitalismo avanza sobre lo demás o no? No, lo que pasa es que el capitalismo es un modo de organización económico. Digamos que su antípoda es el estatismo. Y hay quienes creen que es el capitalismo la forma única como la sociedad puede organizarse. Y hay, en contrario, otros que creen que es solo el Estado el que puede determinar. Lo que sí está demostrado es que no es el tamaño del Estado lo que determina la eficiencia de las instituciones políticas. Por ser estatal no necesariamente es mala, y por ser privada o particular no necesariamente es buena. Hay muchas organizaciones privadas que son ineficientes, que son costosas y que además son ladronas. Y hay muchísimas instituciones públicas que son ineficientes, costosísimas y también ladronas y corruptas. El problema es un problema de desempeño, el tema es un problema de desempeño. Por ejemplo, en la educación. En la educación al final nos vendieron en esa antípoda, que si era pública o privado, nos vendieron que la discusión sobre la educación era que tenía que ser pública o que tenía que ser privada. Claro, eso es importante, pero es más importante el que quien brinde educación, hoy en día es más importante el que quien brinde educación, si es un particular, sea educación de calidad y que sea pertinente para lo que la gente y la sociedad necesita. Porque si no lo hace, está estafando a los usuarios que le están comprando un servicio. Pero si lo hace el Estado, y el Estado brinda una educación mediocre, de mala calidad, ineficiente, pues diríamos que hace una doble estafa, porque está estafando a los estudiantes y a las familias, y está estafando a la sociedad entera, porque es de donde está obteniendo el dinero para hacer eso. Mi querido Javier, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos enseguida, ¿puede ser?